estrategias fiscales, pero vamos a ver solamente la parte legal. Si bien es cierto, la mayoría de ustedes tal vez no son abogados y solamente van a observar el enfoque desde el aspecto contable, eso no significa, en mi humilde opinión, que no conozcamos también la parte legal de lo que es este tema muy especial. El tema es arrendamiento puro. Bueno, nos comenta aquí Santi que es cuenta para puntos méritos para aquellas personas que deseen los puntos, envíen los datos ahí con Santi, ¿no? El tema es arrendamiento puro y vamos a iniciar con algo muy importante, ¿no? Quiero que ustedes observen y estudien o analicen cuáles son las formas de adquisición para poder adquirir un activo fijo, ¿no? Que ustedes me den la respuesta del día de hoy de la primera pregunta, que es la pregunta inicial, para poder desmenuzar todo el tema, para poder llegar al arrendamiento puro, ¿no? ¿Cuáles las formas o cuáles son las formas de adquisición de un activo fijo? ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Cómo podrían adquirir un activo fijo? Si alguien quiere participar, por favor, estamos a sus órdenes, los escuchamos y los vemos por aquí. ¿Cuáles creen que sean las formas que existen para poder adquirir un activo fijo? ¿No? Esa es la pregunta que dejo aquí a los cibernautas del aula virtual. A crédito, por supuesto, es una de las formas no, o medios que existen para efectos de poder adquirir un activo fijo, ¿no? Financiamiento, ¿no? Pero vamos a verlo desde el aspecto legal, ¿no? En especie. Sí, también, ¿por qué no? Bueno, en la materia legal podemos encontrar, en particular punto de vista, 4 formas. No sé si van a coincidir conmigo. Una es la compra directa. ¿Cuándo se da la compra directa? Cuando el bien se adquiere de forma tradicional, ya sea en la agencia en particular, o cuando la operación se pacta de contado o mediante un financiamiento. Puede existir estos dos medios, que sea de contado o a crédito, como ustedes bien ya lo señalan, pero forma parte de la compra directa, es decir, lo compras directamente con la persona enajenante del bien al cual tú vas a adquirir. La otra es comprarlo a través de una entidad financiera. En esta opción, el adquirente, la agencia y un tercero son los que intervienen en el acto jurídico. Aquí ya no es el adquirente y el enajenante, hay un tercero que viene siendo una entidad financiera que interviene para efectos de poder cubrir el activo fijo, el pago del activo fijo, donde este último genera el crédito para efectos de que el adquirente sea el que le pague la deuda o el adeudo total, y el enajenante cobra o adquiere el pago por parte de esta entidad financiera. La otra es el arrendamiento financiero, que ustedes ya han de conocer y que lo han de ver sin lugar a duda utilizado dentro de más de alguna estrategia fiscal, aunque últimamente ya está limitado, ¿no? Ya hablamos de que para efectos de poder deducir un automóvil que supera los límites desde que nos señalan las disposiciones fiscales, y ya observamos que para efectos de poder determinar cuál es el valor del bien, es el valor total del contrato. Entonces ya tenemos una limitante para efectos de poder encontrarnos con un tope con la limitante establecida por la ley, ¿no? El arrendamiento financiero es la figura jurídica en el cual se pacta al inicio de la firma del contrato alguna opción terminal, misma que generalmente es la compra. Por lo general lo adquirimos con empresas como uniones de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último tenemos una que es la que normalmente ahorita están aplicando para efectos de poder también deducir los bienes o los activos fijos que tienen limitantes establecidas por la ley.
¿Qué es el arrendamiento puro o leasing, ¿no? Este tipo de estrategias fiscales que están aplicando hoy en la actualidad. En el arrendamiento puro o leasing, el propietario viene siendo el arrendador, otorga el uso o goce temporal del bien, y el adquirente, que es el arrendatario, nunca será el propietario. Ahora, algo que tenemos que observar y que entra dentro de este tema son los contratos de opción. Y algo muy importante es que en la legislación actual, en cualquier ley que ustedes busquen, en cualquier disposición que ustedes se apeguen, no van a encontrar una definición de lo que es un contrato de opción, porque no lo encuentran o no lo tiene contemplado nuestro sistema tributario o alguna legislación mexicana. El contrato de opción o contratos con opción terminal es una figura que proviene de manera externa de otros países y lo vamos a encontrar en la doctrina. Entonces es muy importante que estos tipos de contratos los podamos analizar para poder entender la diferencia entre un arrendamiento financiero y lo que es un arrendamiento puro leasing. Y vamos a poder desmenuzar la ley para que en su momento podamos contemplar las limitantes que se encuentran establecidas en la ley y poder encontrar las soluciones a las mismas, ¿no? Sin embargo, como hemos señalado, hemos comentado al inicio de este tema, vamos a observar la parte legal de lo que es el arrendamiento puro. Vamos a observar grandes partes de lo que son las generalidades o las disposiciones generales de un contrato de arrendamiento, ¿no? Y lo primero que tenemos que ir o acudir, al ser dos personas que realizan actos de comercio, es al Código de Comercio. Sin embargo, en el Código de Comercio nos relaciona o nos señala que pues nos dirijamos al mismo Código Civil Federal. Por lo tanto, en el Código Civil Federal, ahí ya nos señala de manera clara y precisa qué es el arrendamiento, ¿no? Y nos dice en el Código Civil que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por este uso o goce un precio cierto. Aquí vemos una tendencia muy importante, que en el arrendamiento no hay un traspaso o una transferencia de la propiedad, es decir, se da únicamente el uso o goce del derecho de ese bien, ya sea por tiempo limitado, tiempo ilimitado, independientemente de cómo se plasme en el contrato. Mas, sin embargo, no se da lo que es la titularidad del derecho, no se traspasa la propiedad como tal. Nos dice también que la renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. Es decir, puedo yo dar en arrendamiento una casa y asimismo percibir como pago una cantidad numeraria por el uso o goce temporal de este bien inmueble o por el uso o goce temporal o algún activo, y asimismo poder también recibir algún pago equivalente. Por ejemplo, como ustedes señalaban, los pagos en especie, como muy bien comentan, ¿no? Es decir, poder percibir un servicio, poder percibir un bien por el valor que tenga la equivalencia a lo del contrato como tal. Otra de las cuestiones que nos regula el Código Civil Federal es que los bienes que se van a arrendar o que van a entrar dentro del contrato de arrendamiento deben ser susceptibles al arrendamiento los bienes que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Es decir,
Aquellos que puedan usarse sin consumirse se refiere, por ejemplo, no vamos a arrendar una botella de agua porque tiende a consumirse, o no vamos a arrendar un plato de comida porque tiende a consumirse. Son activos son bienes que se consumen. O por ejemplo, una tinta, una pintura, no la vamos a arrendar porque tiende a consumirse. Tienen que ser activos que no se consuman de manera instantánea. Tienen que ser activos de duración, que permita una duración a través del lapso del tiempo, en el cual entonces podemos observar dos tipos de bienes. Unos son los bienes inmuebles y otros son los bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles y cuáles son los bienes muebles? Los bienes inmuebles son como la casa, que normalmente se arrienda también en un contrato de arrendamiento. Y los bienes muebles podríamos señalar, por ejemplo, un automóvil que quisiéramos dar en arrendamiento, que es un activo que no se consume de manera inmediata, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que sean consumibles, son aquellos que desaparecen a su primer uso. Y cuando hablamos de que tienen que ser bienes no consumibles, son bienes que por lo general pues tienden a resistir a más de un uso. Asimismo, en el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. Esa es una de las formas o formalidades en el cual, para poderse plasmar un contrato o perfeccionar un contrato de arrendamiento, la formalidad tiene que darse por o otorgarse por escrito. La falta del mismo será imputado al arrendador, ¿no? Esto cuando sucede cualquier controversia que se pueda suscitar. A falta de ello, la responsabilidad recae en el arrendador y no en el arrendatario, ¿no? Entonces, tendemos a observar que en los contratos de arrendamiento, cuando observamos alguna controversia que se suscite entre el arrendador y el arrendatario, cuando nosotros podemos celebrar un contrato de arrendamiento con un tercero, porque queramos obtener en el arrendamiento algún activo, un automóvil, una computadora, etcétera, etcétera, maquinaria, alguna controversia que se pueda suscitar a falta de la misma, a falta de una disposición específica o alguna cláusula específica dentro del contrato, la responsabilidad del arrendatario. Nos dice también que uno de los elementos importantes del contrato de arrendamiento es que no se rescinde, es decir, que no se culmina o se termina el arrendamiento por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. Es decir, yo puedo dejar de plasmar dentro de un contrato de arrendamiento que a la muerte del arrendatario o a la muerte del arrendador se dé por terminado el contrato de arrendamiento celebrado por ambas partes. Si en su defecto no se plasmó en alguna cláusula en específico, pues el contrato no se da por terminado. Mas, sin embargo, en el caso en que dentro de las mismas cláusulas específicas que regulen el contrato se plasme que a la muerte de alguna de estas personas se dé por terminado el contrato, así se aplicará para efectos de su interpretación del citado contrato, ¿no? Tiende generalmente a suscitarse que dentro de la práctica, por lógica, los arrendatarios o los arrendadores, perdón, tienden a protegerse que para efectos de la muerte del arrendatario, pues no termine o no se dé por terminada la celebración de dicho contrato, ¿no? Así que tiende a generarse todavía los pagos hasta el plazo que se haya fijado dentro del mismo contrato, hasta que se culmine el objeto del propio contrato. Vamos a ver también, dentro de estas generalidades que ya vimos, qué es lo que se puede arrendar, que como hemos observado, pues no podemos arrendar bienes consumibles, ¿no? Que es lo que comentábamos, pues no podemos arrendar el agua porque se va a consumir
de manera inmediata. Una pintura porque se va a consumir de manera inmediata, ¿no? Pero sí podemos arrendar un activo fijo, por ejemplo, un automóvil, una maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos observar o ir observando de dónde nace el arrendamiento puro o lazy, ¿no? Es decir, de la necesidad de poder obtener, por una parte, bienes sin descapitalizar a la empresa, porque lo importante del aspecto financiero es que la empresa no se ve descapitalizada al desembolsar una gran cantidad de dinero al adquirir este bien o al obtener este bien para su uso. Y la otra es la necesidad que tiene el arrendador de dar el uso goce temporal del bien para efectos de poder obtener un pago numerario como equivalente del arrendamiento celebrado por la otra parte, ¿no? Entonces observamos de dónde nace esa necesidad dentro de lo que es el arrendamiento puro, ¿no? Vamos a observar dentro de lo mismo cuáles son los derechos y obligaciones que tiene un arrendador. Cuando nosotros celebramos un contrato de arrendamiento de un bien, pues los derechos y obligaciones que comúnmente tiene un arrendador son los siguientes. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso, a conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, a garantizar el uso goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato y a responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento. Observamos primeramente que una de las obligaciones del arrendador es que durante el arrendamiento debe de conservar la cosa arrendada en el mismo estado. Y por ejemplo, si a nosotros nos arrendan un automóvil, pues el automóvil tiende a dejar un estado de uso o un estado a conservarse en su mismo estado durante el transcurso del tiempo. Es decir, requiere en el menor de los escenarios pues un mantenimiento específico para efectos de estos activos. Y por lo general en la práctica, pues el obligado o el que se encuentra obligado es el arrendatario. Cuando observamos pues dentro de estas mismas disposiciones que dentro de las obligaciones del arrendador nos dice que es conservar la cosa arrendada en el mismo estado, ¿no? Pero como dentro de los mismos contratos se puede regular ciertas cosas específicas que no se encuentren restringidas, y una de estas es estas disposiciones, porque no está restringida, no está obligada de manera precisa para efectos del arrendador, no nos señala de manera clara que pacto contrario quedará nulo. Por lo tanto, nos permite o les permite a los arrendadores poder estipular dentro de los contratos de arrendamiento que el mantenimiento al dicho activo corresponda al arrendatario, ¿no? Entonces, cuando observamos dentro de todo contrato regulado en un arrendamiento, vamos a observar que el mantenimiento del bien del activo fijo corresponde al arrendatario. Otra de las obligaciones que comentábamos es responder por los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos. Y esto es algo muy importante porque cuando nosotros arrendamos bienes que ya tienen un uso durante el transcurso del tiempo, es decir, que ya se les ha dado un uso específico y los arrendamos o los solicitamos como en un contrato de arrendamiento, pues puede tener un vicio o puede tener puede tener un deterioro que en su defecto pueda generar un daño, un perjuicio al arrendatario.
Por ejemplo, imagínense un automóvil que ya se ha arrendado 4 años y que en el quinto año lo arrenden a otra persona y que por lógicamente pues ya esté en un estado que pues va a generar o puede generar algún deterioro por el transcurso del tiempo que pueda generar eh, algún daño dentro del mismo bien, que éste repercuta en un perjuicio o daño al arrendatario, pues será responsabilidad del arrendador. Imagínense que adquirimos, como lo comenté, ese automóvil y que el automóvil, dentro de su funcionamiento, pues le falla los frenos, o en su defecto tira mucha gasolina y genera algún accidente o algún daño imprevisto a un tercero. Por estos daños, por estos vicios que se encuentran ocultos en el bien, pues estos serán responsabilidad del arrendador, ¿no? No será responsabilidad del arrendatario. Otra de las obligaciones, pues por lógica, será la de entregar la cosa en el tiempo convenido. Si nosotros plasmamos dentro de un contrato que a la fecha del contrato se entregará el bien o en un plazo máximo de 30 días, pues el arrendador deberá entregar el bien para efectos de que el arrendatario pueda hacer uso o goce de ese respectivo bien. Y si en su defecto no se estableciera algún plazo, pues a partir del momento en que lo requiera el arrendatario. El arrendador, asimismo, no puede durante el arrendamiento, durante este contrato de arrendamiento, mudar la forma de la cosa arrendada ni intervenir en el uso legítimo de ella. Es decir, imagínense que ustedes adquieren a través de arrendamiento un automóvil y se le ocurre al dueño llegar con ustedes y solicitarle el automóvil porque va a realizar un viaje y lo requiere. Pues evidentemente el arrendador se encuentra excluido del derecho de poder hacer uso del bien porque se encuentra dentro de un contrato de arrendamiento. O en su defecto que quisiera hacer una modificación al automóvil, que dijera o que señalara que por cuestiones de gustos quisiera pintar el automóvil de un color distinto al que ustedes han pintado, pues esto sería improcedente, ¿no? Esto no lo podría hacer el arrendador. Asimismo, el arrendador también debe de responder por los vicios o defectos que la cosa arrendada impida el uso de ella. Imagínense que durante el arrendamiento, pues el carro se quedó sin frenos, pues eso es uno de los defectos que tendría el bien para efectos de poder hacer uso de ella. Por lo tanto, el arrendador tendría que responder por esos defectos del bien que limitan el uso del mismo bien para efectos del arrendatario. ¿Qué es lo que comúnmente obtenemos cuando existen estos tipos de defectos y que son la responsabilidad del arrendador? Pues normalmente se solicita la disminución de la renta o hasta en el mayor de los escenarios, pues la rescisión del contrato, ¿no? Yo tengo un bien que tiene más de algún defecto y que ya se suscitó durante un lapso superior al de una mensualidad, pues yo puedo solicitar la rescisión del mismo contrato sin ninguna responsabilidad, ¿no? Puedo yo rescindir el respectivo contrato. O en su defecto, poder esperarme hasta que el bien o la cosa se encuentre perfecta para poder hacer uso de ella, pero podemos solicitar la disminución de la renta. Ahora, cuando se termina el arrendamiento,
cuando termine el arrendamiento, puede suscitarse también de que pueda haber saldos a favor del arrendatario que normalmente surgen cuando se dejan depósitos en garantía. El arrendador se encuentra obligado a devolverlo inmediatamente, a no hacer que tenga un derecho por ejercitar contra aquel. Es decir, que tengas alguna deuda o que no hayas pagado la última renta o que le hayas provocado algún daño o alguna imperfección al bien o a la cosa, y que por ciertas razones se tenga que hacer uso de ese depósito para efectos de poder garantizar el buen estado del bien o de la cosa arrendada. Ahora, si en su defecto no hubiera ningún daño, ningún defecto de la cosa arrendada, el arrendador está obligado a devolver todos los saldos a favor que se encuentren como parte del arrendatario. Por lo que los depósitos que se dejan como garantía son un derecho que tiene el arrendatario al término del contrato poderlos solicitar. ¿Dudas en cuestiones de las obligaciones y derechos del arrendador? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí alguna duda, pregunta que tengan? Ninguna. Seguimos entonces. En cuestiones de los derechos y obligaciones del arrendatario, ¿qué derechos y obligaciones tiene un arrendatario? El arrendatario está obligado a satisfacer la renta en forma y tiempo convenido. La falta de pago en tiempo y forma puede generar un respectivo accesorio, que puede ser recargos o unas tasas fijas o el respectivo interés. Asimismo, también el arrendatario está obligado a responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Imagínense que el contribuyente obtiene a través de un arrendamiento un automóvil y asimismo este provoca un accidente en un estado de ebriedad, generando daños y perjuicios a la cosa arrendada. Esta persona o el arrendatario, que es el sujeto que interviene en ambas partes, es el responsable de los daños y perjuicios que pueda provocarse dentro de la cosa o a la cosa o a terceros. Lo que se suscita comúnmente para efectos de proteger tanto a lo que es al arrendatario o al arrendador, que el arrendador no deja a disposición de poder contratar un seguro por parte del arrendatario, sino que ya va plasmado el seguro dentro del contrato cuando se es pagado por el arrendatario para efectos de proteger y resguardar el activo, resguardar la responsabilidad del arrendatario y en su momento poder proteger también la responsabilidad del arrendatario y el arrendador para efectos de que se pueda seguir cumpliendo cabalmente con el objeto del respectivo contrato. Asimismo, también dentro de las obligaciones del arrendatario está que solamente le dé el uso específico a la cosa para el uso que se convenga o conforme a la naturaleza y destino de la misma. Imagínense, contratamos nosotros pues un automóvil y le damos un uso distinto. Contratamos, imagínense, un Tsuru para efectos de poder realizar nuestras actividades, y el día de mañana la persona se le ocurre utilizarlo como taxi
pues el uso que le está dando, si bien es cierto, puede ser parte de la naturaleza de la cosa, pero pues no es parte del uso que se ha convenido dentro del objeto del contrato, pues es una responsabilidad y una obligación por parte del arrendatario que va a generar dichas responsabilidades para efectos de poder rescindir el contrato por parte del arrendador y generar las responsabilidades que provoque, así como los daños y perjuicios para el arrendatario. Entonces tenemos que apegarnos al objeto del contrato y del uso que se plasme dentro del mismo contrato. Asimismo, también el arrendatario está obligado a poner en conocimiento al arrendador a la mayor brevedad la necesidad de las reparaciones bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión causa. Imagínense que una de las cuestiones que nosotros solicitemos en arrendamiento se suscite que nuestra cosa que arrendamos puede estar sufriendo alguna imperfección, puede estar generándose algún problema dentro de la cosa. Hipotéticamente, supongamos un automóvil que puede estar generando un ruido y que no le avisemos al arrendador, que es el dueño o propietario de la cosa como tal, pues esto que se genera a mayor escala, pues va a ser responsabilidad del arrendatario por no hacer o no poner en conocimiento del arrendador, pues las reparaciones que requiera la cosa arrendada. Otro de los elementos que debe regularse en el respectivo contrato de arrendamiento es el pago de la cosa. Y normalmente se plasma algún lugar específico, la forma, el convenio, el tiempo o el plazo para efectos de poder realizar los pagos por parte del arrendatario. Esto puede ser en numerarios, es decir, la cantidad a pagar por parte del arrendatario, los plazos, los tiempos que tiene para poderlos pagar, en cierta forma la fecha, el lugar que los puede pagar, es decir, se le puede señalar que el lugar de pago tiene que ser en el domicilio fiscal del arrendador, o en su defecto lo puede depositar a cierta cuenta específica, ¿no? Todo esto se regula a través de cláusulas dentro del respectivo contrato, ¿no? Y el arrendatario está obligado también a pagar la renta que se venza hasta que el día que se entregue la cosa arrendada. Es decir, no puede seguir haciendo uso de la cosa sin poderla pagar la renta. Si se pasa 3, 5, 6 días del próximo mes, pues tendrá que pagar la renta de dicho mes. Dentro de lo que observamos, estas son las obligaciones del arrendatario. Otra de las obligaciones o las formalidades que debe cumplir el arrendatario es que no puede modificar la forma sin consentimiento expreso del arrendador. Si lo hace, debe, cuando éste lo devuelva, restablecerla al estado en que la reciba, siendo además responsable de los daños y perjuicios que pueda provocar. Imaginemos que el arrendatario adquiere un automóvil por arrendamiento y se le ocurre modificar el suro y abrirle la parte o el techo del suro arrendado para efectos de que pueda tenerlo como otro modelo de automóvil. Lógicamente que está haciendo una modificación a la cosa arrendada. Si existe autorización o consentimiento expreso del arrendador, no existe ninguna responsabilidad por parte del arrendatario. Mas, sin embargo, si no existe ese consentimiento expreso por parte del arrendador, deberá entregar la cosa en el mismo estado en que la recibió, por lo que el arrendatario deberá ponerle otra vez el techado a este automóvil, para el caso práctico, para el caso hipotético, para efectos de que pueda cumplir con las formalidades
o con el objeto del presente contrato y no tenga ninguna responsabilidad. El no hacerlo generará las responsabilidades que se puedan plasmar dentro del contrato. En un contrato de arrendamiento, por lo general, el plazo es uno de los modelos más importantes o de los requisitos más importantes dentro de dicho contrato. Puede establecerse dentro de un contrato de arrendamiento un plazo fijo forzoso. Ahora, es muy importante que podamos observar lo que nos señala Código Fiscal, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y normas de información financiera para no caer ya en el aspecto fiscal, no en el aspecto legal, en un arrendamiento financiero. Imagínense que un activo como un automóvil, pues pierde su valor por el uso que se le pueda dar en un transcurso de tiempo de unos 5 años o 6 años, que sea la vida útil de este activo, de este automóvil, que ya en 6 años pues deje de tener la funcionalidad para efectos de poder seguir dándole un uso, ¿no? Pues si el plazo fijo forzoso es por el mayor lapso de la vida útil de este activo, si bien es cierto, en el aspecto legal sigue siendo un arrendamiento, en el aspecto fiscal puede cambiar, por lo que tendríamos que, si no solamente ver el aspecto legal, en qué momento en el aspecto fiscal, que es lo que podría interesar a la mayor parte de ustedes, observar cuándo pasa de ser un arrendamiento puro por las condiciones mismas del mismo contrato, pasa a ser o deja de ser un arrendamiento puro, o mejor dicho, no es ni siquiera un arrendamiento puro y puede ser un arrendamiento financiero. Entonces, eso es también parte de lo que en su momento, en su respectivo análisis, hay que cuidar y proteger para efectos del arrendamiento puro. El plazo fijo forzoso, cuando señalamos esto, es si la cosa se arrendó por años, meses, semanas o días, la renta se pagará al vencimiento de cada uno de esos términos, salvo convenio en contrario. Si el contrato se celebra por un término fijo, la renta se pagará al vencerse el plazo, salvo convenio en contrario. Por ejemplo, yo puedo plasmar un plazo fijo de 48 meses, que puede ser el arrendamiento de la cosa arrendada. Pero si bien es cierto que la cosa se ha arrendado por años, que son 4 años, esta misma se puede cubrir durante rentas vencidas, o se deberá cubrir el pago durante rentas vencidas, pero puedo yo generar parcialidades de cada una de las rentas del plazo fijo forzoso, por lo que tiende a generar diferentes tipos de estrategias dependiendo la arrendadora. Una puede hacer que para efectos de te genere la factura por el total del arrendamiento y que te vayan generando una parcialidad por cada uno de los meses vencidos. O la otra, que también lo he podido observar, es que te generen solamente una factura por cada mensualidad. Estos dos procedimientos son aplicables, pero su aspecto fiscal son muy distintos, porque en una ya se expide la totalidad de la operación y que ya genera como tal sus consecuencias fiscales, y en la otra se va generando las consecuencias fiscales de manera en que cada mensualidad se va venciendo o de que cada renta se va venciendo. Luego, una de las preguntas que están por aquí. Maricruz, ¿una persona puede tributar a la agricultura y tener ingresos exclusivamente de la misma cuando menos del 90% y 10% debería ser arrendamiento?
Si me especificas más tu pregunta, te apoyo. Bueno, dentro de las cláusulas para proteger el arrendador, se plaza el plazo fijo forzoso y se celebra dentro de las cláusulas del mismo contrato los periodos de pago para efectos del objeto del contrato como tal, que puede ser 12, 24, 36, 48 mensualidades, que es el objeto total del contrato, ¿no? Pero que en su momento se puede determinar la mensualidad o los periodos de pago de manera mensual para efectos de que se consideren plazos para el pago del precio total del arrendamiento. Ahora, cuando celebramos dicho contrato a un plazo fijo forzoso, el arrendatario está obligado a pagar la totalidad del precio cuando se hizo el arrendamiento por estas condiciones, independientemente de que en su momento oportuno decida o entregue el bien. Mas no, sin embargo, cuando se hace un arrendamiento donde no hay un plazo fijo forzoso y en su momento en que deje o desee dejar de hacer uso del bien, pues se termina el pago de las mensualidades. Cuando hay un plazo fijo forzoso, él está obligado a cumplir con dichas mensualidades hasta el término del objeto del contrato respectivo. Otro de los requisitos que debe tener un contrato de arrendamiento es la prestación pactada que pueda tener el respectivo contrato. Cuando hablamos de la prestación pactada, el arrendatario se compromete a realizar el pago en tiempo y forma acordados. La arrendadora, desde ese momento, tiene que conceder el uso y goce temporal a la arrendataria de todos los bienes o cosas descritas del contrato como tal, por lo que la prestación pactada como tal para el arrendatario puede ser la cosa o los bienes dados en el arrendamiento, y para el arrendamiento la contraprestación pactada sería el pago de dicha prestación. Para que no confundamos, la prestación pactada sería la entrega de la cosa arrendada, y la contraprestación pactada sería el pago o el equivalente de ese pago de la cosa arrendada. Cuando lógicamente se estipulan las formas de pago, si hablamos en términos numerarios, pues se deberá pagar de manera numeral. Si no se especifica numerario, pues podría ser cualquier tipo de pago, siempre y cuando tenga el mismo equivalente a la cosa arrendada, ¿no? Hablamos también de que pueden existir dos tipos de renta, ¿no? Una renta única y una renta mensual. Cuando hablamos de una renta única es cuando hay una contraprestación única en un plazo fijo, pero que señala periodos referidos únicamente al pago en parcialidades. Comentaba anteriormente, se suscita entonces que hago una factura por el total del objeto del presente contrato y que por cada mensualidad del arrendamiento, por cada periodo del determinado arrendamiento, voy generando una factura por la respectiva parcialidad. Y la renta mensual es una contraprestación por cada periodo pactado, es decir, una factura por cada mensualidad vencida. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Inquietudes sobre este aspecto legal? Vamos a entrar a observar qué es
los depósitos en garantía y el enganche, para efectos de cuál es el aplicable en un contrato de arrendamiento. Si ustedes observan, el término enganche se refiere a la cantidad de dinero que se entrega como pago inicial al comprar un bien o un inmueble, y este sirve para asegurar la compra y el precio. Si este se incrementa, ya no afecta a la operación. Para eso sirve el enganche, o esa es como tal la finalidad de un enganche. Es decir, podríamos entonces concluir que el enganche no es aplicable para el arrendamiento, porque en el arrendamiento no existe una compra del bien, por lo que el término enganche en un contrato de arrendamiento, aquellos que puedan observar en un contrato de arrendamiento el término enganche, sería incorrecto, toda vez que el enganche es aplicable para efectos de cuando se suscita un acto jurídico denominado compraventa, a diferencia del depósito. En el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida al depositante. ¿Cómo sirve este depósito para efectos del contrato de arrendamiento? Pues sirve para garantizar alguna parte de la prestación pactada. Alguna parte de la prestación pactada. Si la prestación pactada es el arrendamiento en un plazo de 48 meses, mi depósito puede garantizar lo de 2 o 3 mensualidades, dependiendo de lo que estipulen en el respectivo contrato o de los requisitos que deba tener la empresa para efectos de poder garantizar la operación, ¿no? Entonces, para esos efectos sirve lo que es el depósito. Entonces, cuando hablamos de depósito, es aplicable para el arrendamiento. Cuando observemos también que vamos a observar también que eso es ya algo muy importante en el aspecto legal y que repercute en el aspecto fiscal, los contratos de opción. Yo sé que este tipo de contratos son raros y por lo general no existe mucha información de ellos, pero los contratos de opción son aquellos contratos que tienen una opción terminal. Por ejemplo, los contratos de opción, para que ustedes lo puedan comprender, es aquel convenio por el que una parte concede a la otra, por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad de decidir la celebración o no de un contrato. Esos son los contratos de opción, es decir, que te dan una opción terminal. Son contratos de opción que tienen una opción terminal. Si en el contrato de arrendamiento yo te concedo el derecho para que tú puedas adquirir el bien al término del respectivo contrato, entonces estamos ante un acto jurídico, se llama contrato de opción, porque le está generando el derecho de poderlo adquirir. Ahora, observemos muy bien esta parte legal que va a repercutir en la parte fiscal, que específicamente en el artículo 28, que es la que está generando un conflicto para efectos de las limitantes establecidas en la ley. Cuando hablamos de que se concede un derecho, no es lo mismo de que se condicione la compra-venta al término del contrato. Es decir, no es lo mismo conceder que obligar a que al término del contrato se realice la opción terminal, que podría ser en uno de estos la compra-venta. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento yo puedo estipular dentro del mismo que al término del respectivo contrato se celebrará a un precio o a un valor de un precio determinado al inicio del respectivo contrato la compra-venta de ese bien. Pero no sería lo mismo
que solamente el contrato concediera el derecho al arrendatario para que cuando se culmine el contrato respectivo de arrendamiento, este pueda tener el derecho de preferencia o el derecho de adquirirlo en un plazo posteriormente inferior a los 6 meses al término del contrato, para que pueda adquirirlo la cosa arrendada. Si observamos aquí, estamos hablando que el primero es solamente un acto jurídico ligado al mismo, en el cual se regulan dos contratos en un mismo acto. Y este segundo, donde hablamos que solamente se concede un derecho, estamos hablando ya de dos actos jurídicos, que una es el arrendamiento y la otra es la compra-venta. Pero son dos actos distintos, porque el segundo puede existir de que se realice o que no se realice, porque no hay un conocimiento real de que el arrendatario pueda hacer opción o pueda aplicar lo que se está concediendo en ese derecho. Mientras que en el primero sí se está determinando la condición de que el arrendatario va a adquirir el respectivo bien o la cosa arrendada al término del respectivo contrato. Por lo que si ustedes observan, cuando observamos el artículo 28, si observamos, la limitante está establecida cuando está condicionada en un mismo acto jurídico el arrendamiento con la opción de al término de la compra, más no sin embargo cuando observamos un contrato de arrendamiento y un contrato de compra-venta posterior. Cuando hablamos de opción o un contrato de opción, también tenemos que señalar que es la que se concede a una de las partes para que decida sobre la celebración del contrato de compra-venta. En la opción se puede fijar un plazo en el que debe ejercitarse la opción, la cosa que es el objeto en que pueda hacer dicha opción, puede ser el objeto puede ser la compra de la cosa arrendada. El precio que puede suscitarse cuando hablamos en un contrato de opción que ya se estipula, se determina el precio al término al inicio del respectivo contrato. Es decir, no se respeta el valor de mercado, se respeta el precio fijado al inicio del contrato de arrendamiento, donde ya se estipula el precio fijo para efectos de poder adquirir al término la opción terminal del respectivo contrato. Y la prima, que es el precio a pagar por el arrendatario. ¿Cuáles son las diferencias entre un arrendamiento puro y el arrendamiento financiero? En el arrendamiento puro, en ambos existe el uso o goce temporal, pero existe también la opción terminal, en el cual en el arrendamiento puro observamos que no hay un traspaso de la propiedad, mientras que en el arrendamiento financiero sí se plasma el traspaso de la propiedad al término del respectivo contrato. En el arrendamiento puro no existen cargas financieras explícitas, pueden suscitarse por el pago tardío de las mensualidades, pero no existen cargas financieras en el respectivo contrato. En el arrendamiento financiero sí, se determina esa carga financiera. No existe obligación de adoptar una opción terminal. Eso es muy importante, que es parte de lo que deben de ver en la parte fiscal. En el arrendamiento puro no existe una obligación de adoptar una opción terminal. En el arrendamiento financiero sí existe esa obligación de adoptar una opción terminal, que puede ser la de enajenar a un tercero la cosa arrendada y ser partícipe de ella, o adquirir la cosa arrendada por parte del arrendatario. En el arrendamiento puro no se consigna expresamente el valor del bien. Es decir, si se adquiere un bien, lógicamente puede ser a un valor de mercado. Mientras que en el arrendamiento financiero sí se expresa en el contrato de arrendamiento el valor del bien y la tasa de interés. Es decir, el valor que
o el precio pactado al término del contrato para poder adquirir el bien. En el arrendamiento puro, en su caso, la venta del bien se vende o se enajena la venta del bien a un valor de mercado. Y en el arrendamiento financiero, la venta del bien es un valor inferior a la del mercado, porque se supone que las mensualidades sirvieron como parcialidades a la misma adquisición del activo fijo o de la adquisición de la compra-venta del activo fijo. Creo que ya llegamos a nuestra hora. Estas son parte o es parte del aspecto legal de lo que regula lo que es el arrendamiento y en su caso específico lo que es el arrendamiento puro que debemos de observar. En el aspecto fiscal tenemos que ver todo lo que en cuestión al Código Fiscal, la Ley General del Título de Operaciones de Crédito y en su momento las normas de información financiera regulan para efectos de que no podamos obtener un arrendamiento capitalizable o un arrendamiento financiero, ¿no? Que en cierta forma tienen las mismas condiciones, porque dentro de la contabilidad, si observamos, hay una forma para registrar las partidas del arrendamiento puro y hay otro para registrar las partidas de un arrendamiento financiero. Entonces, eso es lo que de gran parte de la medida que tenemos que observar. El derecho de preferencia es opcional u obligatorio. El derecho de preferencia es un derecho que se adquiere también por ley, que la misma Código Civil lo especifica o lo contempla como un derecho de preferencia para efectos de aquella persona que ha dado o ha obtenido el uso de la cosa arrendada. Mas, sin embargo, es importante que para efectos de cualquier controversia, cuando no hay condiciones claras entre ambas partes, entre el arrendador y el arrendatario, se estipule dentro del mismo contrato cuál es el derecho de preferencia que tiene el arrendatario, como por ejemplo, adquirir la cosa arrendada dentro de un plazo determinado, ¿no? Y el derecho de preferencia se puede condicionar de que puede hacer uso del derecho de poderlo adquirir a través de un contrato de compra-venta dentro de un plazo de 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, ese es un derecho que tiene el arrendatario como tal. ¿Alguna duda, alguna pregunta como tal? Dice, en el contrato pudiera estipularse que renuncia al derecho de preferencia. Sí se puede condicionar, pero todo pacto contrario, que vaya contrario a la ley, pues por lógica es nulo, ¿no? Por derecho. Aquí lo importante es si en su momento, entrando a la práctica, si en su momento el arrendatario quisiera hacer uso de ese derecho, quisiera aprovecharse, quisiera aplicar ese derecho, pues el arrendador, al enajenar el bien a un tercero, el arrendatario pudiera solicitar de tener el derecho de que se le arrendara a él, de que se le enajenara a él por haber obtenido el uso de la cosa arrendada a través de un contrato de arrendamiento. Y en su caso, el juez le podría dar la razón porque es un derecho contemplado en el Código Civil. Ahora, si en su defecto ni siquiera se enteró y ni siquiera le interesó, pues está de más lo que podría haberse plasmado o condicionado dentro de un contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa si se modifica el precio final del contrato? ¿Qué te refieres como precio final? Es decir, la mensualidad o la enajenación de dicho bien. Sigifrido Ensenada. La enajenación, ok. Debemos de entender que tú me estás hablando entonces de un contrato de opción. Cuando hablamos de contratos de opción, que ya tienen una opción terminal, son no contratos de arrendamiento puro leasing, ¿eh? Eso es algo muy importante, porque tú ya me estás hablando de un contrato que para aspecto fiscal es un arrendamiento financiero, te lo puedo poner así de simple y de sencillo, por lo que no le es aplicable todas las disposiciones y beneficios del arrendamiento puro.
Porque tú me estás hablando de un contrato de arrendamiento financiero, porque ya tiene una opción terminal. Es cuando tú cambias el precio, lo que pudiera suscitarse, entrando a tu pregunta específica, es que el arrendatario pudiera solicitar a su derecho en un juicio civil o en un juicio mercantil, dependiendo los partícipes del respectivo contrato, que se apegara la enajenación al precio pactado al inicio del contrato. Porque se supone que al inicio del contrato tú pactaste un precio para la enajenación al término del respectivo contrato. Por lo que su modificación posterior tendría que ser una con autorización y consentimiento del arrendatario, porque no fácilmente te la va a aceptar, ¿no? No sé si queda clara o resuelta tu pregunta, Sigfrido, ¿no? ¿Alguna otra duda, preguntas? A ver, perfecto, Leo. ¿Qué pasa si se incrementa el valor del mercado del bien y en el momento de la firma aún no era muy cotizada la zona? Muy cotizada. ¿Lo cotizada qué la zona? ¿Qué te refieres? Primero no hablamos de que si es cotizada o no el lugar, ¿no? Tendremos que hablar del valor del bien, ¿no? Es decir, el valor del bien al término del contrato y el valor del bien al inicio del contrato nunca hace del mismo, porque primeramente al inicio del contrato pues es un bien que puede tener un valor de mercado distinto al valor de mercado al término del contrato, ¿no? Pero si lo condicionas al inicio del contrato para su respectiva enajenación a un precio pactado, entonces si bien es cierto el valor de mercado es distinto, ya está pactado un precio, por lo que si en su momento es un derecho que tendría el arrendatario y que podría hacer valer por los medios procedentes para efectos de que tú te apegues a la enajenación al precio pactado al inicio del contrato, independientemente que el del valor de mercado sea distinto. Estoy completamente de acuerdo, el valor de mercado al inicio del contrato va a ser distinto al valor de mercado al final del término del contrato. Ahora, como yo comentaba al inicio, tendrían ustedes que observar qué contrato están haciendo, si es un contrato de opción o un contrato de arrendamiento, que no es lo mismo. Un contrato de opción es un contrato que para efectos fiscales es el arrendamiento financiero, y un contrato de arrendamiento puro es un contrato de arrendamiento, así de simple y sencillo. Ahora, que en el contrato de arrendamiento, posteriormente a este acto jurídico, pueda suscitarse la compra-venta, no es lo mismo que esté obligada a la compra-venta o que ya se conozca que va a existir la compra-venta. Este desde el ámbito legal, pues. No sé si queda clara esa parte. Creo que ya nos pasamos como 10 minutos, Santi. Por ahí, o Catherine, ya tenemos al otro expositor en la charla, en el aula, para que podamos dar por cerrada. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí para ya dar por cerrada la charla? Una pregunta, alguna cuestión específica que ustedes me quieran comentar, algún contrato de arrendamiento o algún problema que tengan en algún contrato para que le podamos dar alguna respuesta a su consulta como tal. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, damos por terminada la charla del día de hoy. Agradezco inmensamente a todas las personas que pudieron acompañarlos, que puedan seguir acompañándonos en las próximas charlas. Cada 14 días estamos los días jueves de 5 a 6 de la tarde. Y por esta única ocasión, mañana el día viernes vamos a estar nuevamente por aquí, por el aula Diana Finet. ¿De qué hora a qué hora es? De 12 a 1, ¿verdad, Santi? Por ahí a ver si me confirma. Sí, es de 12 a 1, creo, si no mal recuerdo, si no me confirme Santi. Mañana de 12 a 1 vamos a estar nuevamente en el programa de nuestro estimado George, Sergio Loera, apoyándolo porque va a estar por ahí algo ocupado. Y vamos a estar con el tema de derechos humanos
aplicables a la materia administrativa, ¿no? Algo también que, pues como al ser un programa que él maneja siendo abogado, pues nos tenemos que apegar un poco más a los temas que coincidan con su calendario de actividades o temario de temas que él maneja, ¿no? Entonces mañana estaremos, Santi, es de 12 a 1, de 12 a 1, ¿verdad? Si no mal recuerdo, el programa de nuestro amigo Sergio Loera. De 12 a 1 con el programa, en el programa de Sergio Loera, con el tema de derechos humanos aplicables a la materia administrativa. Sin nada más que decir, quedo a sus respectivas órdenes. Dejo los micrófonos nuevamente por ahí a Santi y agradezco a todos ustedes habernos